Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Bienvenida, mujer, ¿qué tal estás? Bueno, en este episodio del podcast de Nutre tu Fertilidad vamos a hablar, porque digo vamos porque estoy acompañada aquí, ahora te presento con quién estoy. Y quería decirte antes de nada que muchas mujeres se ponen las pilas cuando precisamente ven el dispositivo, ¿no? Pero realmente el cuerpo hay que activarlo antes. Esto no se consigue de un día para otro. Hay que prepararlo, hay que escucharse y hay que entrenarse también antes de que se dé el embarazo. Así que hoy quiero hablar con Irene, que ahora también te la presento, sobre el tema del ejercicio físico, el suelo pélvico y también cómo la sexualidad influyen en nuestra fertilidad. No solo para buscar embarazo, sino además también para crear esa base fuerte, vital e importante de cara a incluso el posparto. Así que bueno, por aquí tengo a Irene Fernández. Ella es fisioterapeuta y psiconeuroinmunóloga, experta en salud femenina, sabe mucho, mucho de todo esto y qué mejor que con ella para que nos cuente. Vamos a ir por bloque tratando todas estas partes sobre este tema. Bienvenida, Irene. Hola Carmen, pues nada, muchísimas gracias. Después de haberlo intentado varias veces, hoy por fin estoy aquí. La verdad es que estoy contenta y como te decía antes de que le diéramos al botón de grabar, me siento muy agradecida. Al final, tú estás cursando el máster del que yo soy directora y es como que retroalimentamos todo. Me parece súper bonito el proyecto que haces y desde dónde acompañas a las mujeres. Así que nada, para mí de verdad es un honor. Como te comentaba, estoy un poquillo afónica, espero que esto no interfiera mucho en cómo se escucha el mensaje. Y nada, aquí estoy, para ti. Muchas gracias, Irene. Bueno, darte las gracias a ti, porque es verdad que nos ha costado como un poquito de tiempo solaparnos, ¿no? Pero como tú dices, yo también estoy súper agradecida de aprender de ti, todo lo que voy aprendiendo también en el máster que ya estamos terminando. Y claro, dije, ostras, es que me parece súper interesante que podamos conversar sobre esto, desde yo como alumna, ¿no? Y tú como profe en el máster, y que todo esto se lo podamos regalar a todas las mujeres que nos estén escuchando a través del podcast. Así Aquí que yo, como agradecidísima también. aquí como dos mujeres que queremos compartir. Aquí ya no hay Exacto. profe alumno, sino como dos mujeres que queremos Sí, sí, sí. compartir y ayudar a un montón de mujeres. Sí, ahora estamos en esa situación, sí, dos mujeres que Eso es, compartimos. eso Genial. es. Y por cierto, se te escucha muy bien, ¿vale? O Sí, sea que perfecto, guay. yo te escucho perfectamente, así que claro y alto, Muy y bien. todas las chicas te van a escuchar igualmente bien. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien, por esa parte de ejercicio físico, ¿vale? Porque lo que yo suelo ver, ¿no? Lo que yo suelo encontrarme en esta etapa preconcepcional, y yo le doy mucha importancia, obviamente. Como chicas hay que hacer deporte, ellos también, ¿no? Porque sabemos todos los beneficios que tiene, pero incluso ya como el preparar y entrenarnos con vistas a también en el embarazo, ¿no? Y no esperar a que sea en el momento en el que nos regañen, entre comillas, o nos presionen o nos fuercen, porque es que, oye, pues tu suelo pélvico tal, y tienes que trabajar esto y no esperar a ese momento. Entonces, o sea, la conclusión es no dejar a que aparezca ese dispositivo para tomar conciencia, ¿no? De empezar a moverse y lo importante que es esa movilidad, esa fuerza, ese entrenamiento de fuerza, ¿no? Que tanto recomendamos especialmente también en las mujeres y esa conciencia corporal como parte de ese autocuidado que incluye en un proceso de búsqueda de embarazo. Así que yo te pregunto, Irene, que tú nos argumentes por qué es importante moverse, y aquí englobo todo lo que acabo de decir, antes del embarazo y no esperar a estar embarazada. Pues mira, si vamos directamente a lo que nos dice la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, nos dice que no existe un sujeto sedentario sano y que tendríamos que acumular unos 150 minutos de actividad física y ejercicio físico a la semana, incluyendo fuerza
y incluyendo resistencia. Y esto es válido para siempre, o sea, no solo para cuando estamos buscando el embarazo, sino cuando estamos embarazadas, simplemente que tendríamos que adaptarlo y en las diferentes etapas de la vida de la mujer. Algo que para mí es muy importante mencionar es que Em, no sé si por suerte o por desgracia, por nuestro estilo de vida o por la razón que sea, ese sería otro melón y además cosas que tú has ido tratando en tu podcast, cada vez el deseo gestacional o incluso la gestación aparece más tarde. A más tarde aparece, aunque seguimos siendo las fértiles o las hembras fértiles de la especie humana, es cierto que hay algunas complicaciones que pueden aparecer, que quizás si nos quedáramos embarazadas con 20, 21, 23, 24 años por primera vez, pues esta búsqueda del embarazo sería muchísimo más fácil. Entonces hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que es la edad. Y esto está ahí. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero es un factor que nos va a condicionar. Entonces, es importante entender que contra más saludables lleguemos a ese embarazo o más óptima tengamos nuestra salud en el momento en el que deseamos quedarnos embarazadas, pues muchísimo mejor. De hecho, la etapa precondicional va a ser clave para optimizar, como tú has dicho, la función muscular, la función hormonal, la función metabólica. Y el ejercicio forma parte de eso. Ya entraremos que si el ejercicio nos ayuda en el deseo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos centramos solo en la pelvis, que es lo que veníamos hablando ahora, el ejercicio nos mejora la vascularización de la pelvis, nos regula la insulina, estabiliza o nos ayuda, mejor dicho, a estabilizar un eje muy importante que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal y además favorece un entorno hormonal más fértil. Esto es así y los podríamos meter en mil mecanismos de acción. Por otro lado, es verdad que el cuerpo de la mujer embarazada durante el embarazo va a sufrir una mega transformación. El útero al ir creciendo va a desplazar a los intestinos hacia arriba, va a hacer que haya más peso en el suelo pélvico, va a hacer que el core, el abdomen, se tenga que ir adaptando al crecimiento de ese bebé. Por lo tanto, si yo tengo esa musculatura antes del embarazo lo más óptima posible, la sigo trabajando durante el embarazo, pues vamos a reducir muchísimo la prevalencia de disfunciones que puedan darse en esta zona, tanto durante el embarazo como durante el posparto. Por lo tanto, yo creo que moverse antes de concebir yo creo que es una forma de preparar ese terreno, ¿no? Al igual que tenemos que cuidar el campo antes de sembrarlo, pues esto es exactamente lo mismo. Y más teniendo en cuenta que útero va a ser casa, que nuestro cuerpo va a ser el hogar de ese bebé. Y no solo para el bebé, que por supuesto es súper importante, sino para nosotras, porque una vez nace el bebé, nosotras nos seguimos quedando con ese cuerpo. Así que me parece fundamental también como cuidado y amor hacia nosotras. Totalmente. Yo lo que veo mucho, Irene, en las consultas, ¿no? En las usuarias de mi programa, hay muchos miedos. Eso se sabe, ¿no? Que cuando están en esa etapa, y más cuando, como tú dices, se pospone más el momento de empezar la búsqueda de querer ser madre y padre, hay muchos miedos en torno a esto, porque ya ha habido pérdidas previas, porque ha habido fallidas, por ejemplo. Mm. Entonces, ahí se preguntan mucho también sobre el tema del ejercicio. Es como que tienen miedo a hacer ciertos tipos de ejercicio porque como han tenido pérdidas o otras situaciones que acabo de comentar, no saben realmente cómo hacerlo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que tienden al sedentarismo. Yo les explico siempre, ¿no? Que hay que encontrar ese equilibrio. Pero, ¿qué les recomendarías tú a estas mujeres que tienen esos miedos, ¿no? Y que no tienen muy claro qué tipo de ejercicio son los adecuados para que encuentren ese equilibrio y como terminar de convencerla que sí que hay que hacer deporte y que el extremo, ¿no? Sería lo que realmente nos beneficia. De hecho, yo añadiría una cosa más. Hay como unas grandes guías dentro de la práctica del ejercicio físico, pues que guían a los profesionales que acompañamos a las mujeres en esta etapa perinatal en cuanto a la actividad física o en cuanto al cuidado del embarazo saludable. Hay un colegio que es el Colegio Americano de Obstetras que en el 2015 dijo: lo peligroso en el embarazo es el sedentarismo. Es verdad que ahí no incluyó al suelo pélvico y a mí me hubiera gustado que lo hubiera incluido, pero
en el 2000, no sé si fue en el 2019 o en el 2020, actualizó esta guía o este consenso y dijo, además de que lo peligroso en el embarazo es el sedentarismo, también se debe incluir ejercicio en el primer trimestre y, por supuesto, incluyó también al suelo pélvico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, a no ser de que haya una condición médica que así nos lo indique, el reposo, cuando estamos en búsqueda, ya sea en búsqueda natural, en búsqueda a través de una reproducción asistida, ya sea por inseminación artificial o por FIP, no está indicado en las guías de práctica clínica. En muchas ocasiones, si ha habido un transfer fallido, lo que hace que falle ese transfer no tiene que ver con el ejercicio físico, a no ser de que te metas el gran zambombazo, ¿no? Que te caigas y que realmente ese acontecimiento traumático pues sea la causa. Igualmente las mujeres, a no ser de que sean o seamos deportistas de élite, no van a estar esos niveles de intensidad. Y algo que es muy importante para dar tranquilidad y luego nos metemos en los tipos de ejercicio, que es muy sencillo, ya te lo cuento. En el momento en el que se está produciendo la implantación, sucede un fenómeno muy interesante a nivel de la vascularización uterina, que es que se produce una especie como de hipoxia, es decir, una especie como de falta de oxígeno, todo esto entre comillas, por supuesto, para favorecer que como faltan capilares para nutrir, o sea, como estamos en un déficit de oxígeno y además se tienen que formar esos capilares para nutrir a ese huevo, a esa placenta, etcétera, el hecho de que el cuerpo esté en un estado como de, entre comillas, hipoxia, favorece que esas microvellosidades empiezan a formarse hasta generar la unión entre el torrente sanguíneo, en este caso del blastocisto, es decir, de esa célula que se está formando, y el cuerpo de la mamá, ¿no? Es un poco, y esto yo lo explico en clase, es un poco como esos árboles que van a ir a buscar la raíz lo más profunda posible para llegar con su raíz al nivel donde hay agua en el terreno para poderse nutrir. Entonces, el mecanismo es muy sencillo. Esta vasoconstricción que se produce para asegurar que llegan a formarse este flujo útero placentario, es decir, lo que depende de la mamá y lo que depende del bebé, se produce en unas condiciones de bajo oxígeno. Muy similares, y aquí hay varios autores que nos hablan de estas, muy similares a las que se producen durante el momento del ejercicio. De ahí que años más tarde la ICO, que el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, nos dijeron es que para favorecer la implantación también es necesario que haya ejercicio físico. Por supuesto, tendremos que ver qué tipo de ejercicio físico, qué intensidad y jugar con los miedos. Si estamos en un embarazo que llega de manera natural, nos hemos quedado embarazadas porque hay salud. De hecho, el embarazo es un estado de salud en la mujer, porque si no hay salud o hay algunas condiciones que no están del todo equilibradas, nos va a costar quedarnos embarazadas. Eso significa que te has quedado embarazada en el mejor momento de salud de tu vida, porque si no el embarazo no se hubiera podido dar. A partir de aquí, cuando estamos embarazadas, ya sea por una fecundación artificial o una in vitro, estamos con salud y nos hemos podido quedar embarazadas. Y esos 3 primeros meses, si el embarazo se interrumpe, como te decía antes, muy probablemente no va a ser por el ejercicio físico, sino pues por déficit de micronutrientes, por el sistema inmune, por diferentes razones. Y si hacemos ejercicio físico, estamos ayudando a que esos factores que son más inmunitarios, que son más inflamatorios, puedan mejorar y favorecer esa implantación. ¿Qué hacemos con los miedos? Yo siempre le digo a las mujeres, si tienes miedo de hacer algo, no lo hagas, porque será el miedo lo que hará que la cosa no vaya. También lo tenemos que coger entre comillas. Y tenemos que darles la tranquilidad que debe seguir habiendo actividad física. Puede seguir habiendo el salir a caminar. Si te da miedo correr y corrías, puedes bajar el ritmo, puedes alternar caminar con correr. Si hacías fuerza y ahora te da miedo hacer fuerza, bueno, pues baja un poco la carga, pero es muy importante entender que el ejercicio ideal combina tres pilares fundamentales, que son la fuerza,
la movilidad y el trabajo postural y el ejercicio consciente. Por lo tanto, en cuanto a la fuerza nos va a regular la sensibilidad a la insulina y la producción de hormonas anabólicas, como por ejemplo la testosterona o el factor de crecimiento de tipo 1, ¿no? Que son esenciales para la ovulación, para la calidad ovocitaria. Por lo tanto, haz fuerza tal y como tú te sientas segura, baja la carga, no hagas ejercicios en apnea. Si eras crossfitera, los hacías en apnea y te has quedado embarazada, no pasa nada, no está interfiriendo eso en tu cuerpo. La movilidad y el trabajo postural para mí es súper importante porque nos van a asegurar una buena oxigenación y eso es muy necesario en una búsqueda natural o en una búsqueda artificial. El ejercicio consciente de respiración, de control de las presiones, de atención de tu cuerpo, de tener en cuenta la técnica, nos van a ayudar también a integrar el movimiento con el sistema nervioso, el sistema parasimpático y de esta manera reducir el estrés fisiológico de esa espera a ver si va a funcionar o no va a funcionar. Sobre todo en aquellas mujeres, bueno, pues que a lo mejor solo les queda esa última transfer, ¿no? Ese último transfer. Eso es importante. Y para las mujeres que se han quedado embarazadas de manera natural, yo les diría que sigan haciendo lo que hacían. El cuerpo es sabio, el cuerpo entiende y no va a ser el embarazo, salvo, repito, ese patacazo, el responsable de aquello no vaya adelante. Sí, totalmente, Irene, de acuerdo con eso. De hecho, hay una cosa que yo quería comentar también, porque me preguntan, ¿no? Y yo creo que una pregunta que cualquier mujer que está en este momento de su vida queriendo quedarse embarazada, pregunta porque es muy común, ¿no? Es que o por abortos previos o por fallos previos de transferencia, es como, Carmen, ¿qué puedo tomar para mejorar mis niveles de progesterona, ¿no? O sea, como que vuelca la responsabilidad en un suplemento, ¿vale? Y realmente aquí estamos, con lo que tú estás explicando, dándole, porque es la importancia que tiene, muchísimo más que un suplemento, a lo más básico y sencillo desde la conexión corporal. Es decir, tú ahí lo has dejado muy claro y quiero que esto se lo quede mucho y se lo graben en fuego, que cuando tú practicas ejercicio físico, pues con la fuerza desde el suelo pélvico, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Desde esa conciencia, tú estás favoreciendo esa vascularización que es clave para la implantación de un embrión. Entonces, recalco esto porque quiero que se quite mucho de la cabeza el ¿qué puedo tomarme? Y es como si eso fuera milagroso. Y lo más importante, cuando lo más importante es esto junto con la alimentación, junto con la gestión de estrés, ¿no? Y demás. Y luego sí podemos ayudarnos de un suplemento, pero sobre todo esto es importante. Y ahora que, bueno, la parte de ejercicio físico yo creo que ha quedado bastante clara, vamos a unirla yéndonos, ya que he comentado esto del suelo pélvico, ¿vale? Porque, claro, justamente ahí es donde tenemos todo nuestro aparato reproductor femenino, ¿no? Todo se concentra en esa zona, pero quiero que ellas sepan qué papel tiene nuestro suelo pélvico, en este caso, en esta etapa perinatal o preconcepcional. Pues mira, el suelo pélvico, la zona del perine en general, va a ser casa. Va a ser, ¿no? Va a ser casa para el bebé, va a ser la vía de entrada por donde a partir de un coito, si es que las parejas son heterosexuales, pues y de manera natural va a empezar, ¿no? a permitirse que ese embarazo se dé. Y entonces es importante saber que es que el suelo pélvico no solo va a sostener, sino que también va a nutrir toda esa zona. Por lo tanto, el tono, la movilidad, la capacidad de contracción, relajación van a influir muchísimo en la circulación sanguínea, en el drenaje linfático, en la oxigenación de los propios órganos reproductivos. ¿Y por qué es importante la oxigenación? Porque no nos olvidemos de que las mitocondrias a nivel del ovario también las tenemos que trabajar para que pues su función sea la más óptima posible también, ¿no? De los órganos reproductivos, no solo de los ovarios, sino también de las trompas, del útero. Entonces, un suelo pélvico, si está en equilibrio, va a favorecer que el útero y los ovarios pues, reciban ese flujo constante de nutrientes, hormonas y que va a facilitar tanto la ovulación como la implantación, como
el que se mantenga ese embarazo lo más sano y saludable posible. Entonces, si un suelo pélvico está muy hipertónico, es decir, que tiene demasiada tensión, puede comprimir vasos y reducir el retorno venoso, generando, pues a lo mejor durante el embarazo o fuera del embarazo, más sensación de pesadez, más sensación de dismenorrea, como de dolor menstrual sin causa orgánica uterina. Dificultad para la implantación también puede ser posible, la vascularización de la zona es muy necesaria. Y por el contrario, si el suelo pélvico está hipotónico, es decir, con menos tono, está más débil o lo tenemos más desconectado, pues no va a colaborar, ¿no?, con ese bombeo natural que favorece la circulación pélvica. Para mí es importante decir que ahora no tenemos que aquí todas a ponernos a hacer Kegels, que quizás es el ejercicio, ¿no? El nombre del ejercicio que más conocemos a nivel de contracción, relajación del suelo pélvico, porque no buscamos ni que esté hiper mega tenso, ni que esté rígido, sino que tenga movimiento, que tenga respuesta, que pueda irrigar bien a todos los tejidos y para ello, pues si estamos buscando un embarazo, notamos que hay algo previo en el suelo pélvico, yo siempre recomiendo ir a ver a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, pues para valorar cómo es la movilidad uterina, cómo está toda la relación de las asas intestinales con el suelo pélvico, cómo está el suelo pélvico en sí, la palpación de los diferentes músculos. Entonces es que yo creo que se puede decir que un suelo pélvico sano y bien irrigado, a no ser de que hayan factores extras hormonales o metabólicos, nos va a favorecer un entorno uterino sano, tanto previo como posterior. ¿Y cómo podemos ir en saber, o sea, qué tipo de señales puede estar nuestro cuerpo emitiendo para un poco sospechar? Porque entiendo que, claro, lo más correcto y completo es ir, como tú has dicho, a una clínica de fisioterapia donde tengan esa especialidad de suelo pélvico y que nos revisen, ¿no? Pero ¿cómo podemos un poco sospechar con qué señales de que hay un suelo pélvico tenso o desconectado en este caso? Si la mujer tiene alguna sospecha de que algo no va bien, es que ella sabe, sin saber cómo, que algo no va bien. Entonces, ante la duda, consulta y luego ya veremos qué pasa. Si hay pérdidas de orina, pérdidas de gases, pérdidas de heces, ahí sabemos que algo no está funcionando correctamente en el suelo pélvico. Eso no significa que no pueda darse una implantación o un embarazo, ¿eh? Cuidado. No estoy diciendo que si hay incontinencia urinaria no te vas a poder quedar embarazada. No, no estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy hablando de señales que Ujú. nos hacen pensar que el suelo pélvico no está bien y no tienen por qué estar relacionadas con que ese embarazo no llegue, pero sería interesante ir a chequear. Prefiero aclararlo para no generar más miedos o más Sí, sensibilización de sí, la sí. que pueda haber. Después, si yo tengo sensación de peso, sensación de ocupación, sensación o noto que hay un bulto o veo que hay un bulto, pues sería interesante ir a valorar. Si tengo la sensación de vulva como pesada, entumecida, incluso si hay varices, podríamos ir a ver cómo está todo el tema de la congestión, o incluso que pudiera haber un prolapso. Si tengo dolor durante las relaciones sexuales, dolor durante la menstruación, dolor en la introducción de un Tampax o imposibilidad de introducir un Tampax. Hay un Tampax o un Tampax, ¿no? Que es una marca comercial, ¿no? Un tampón, un recolector menstrual. Aparte, los Tampax no son muy saludables, ¿eh? Como Ujú. marca, aquí metemos falca y sería para otro tema. No sé, sí. Entonces, si hay esto, también nos haría pensar. Y fuera de todo esto que quizás nos hace pensar en una disfunción, a mí me parece súper bonito que las mujeres entren en contacto con su suelo pélvico antes de quedarse embarazadas, por esta conexión con lo sagrado, con la intimidad, con la feminidad, con casa, con el útero, con nuestras ancestras, que también tienen memorias, ¿no?, en esa zona genitopélvica, porque en muchas ocasiones la mujer empieza a pensar en su suelo pélvico cuando ya está embarazada o cuando le han dicho, oye, que estás en una semana 28, ¿qué te parece si te explico cómo es el masaje perineal? El masaje perineal y a lo mejor jamás me he explorado. Entonces yo creo que es bonito, ¿no? Empezar también esa etapa
desde el conocimiento de nuestra anatomía, de saber cómo va a funcionar, de cuidarla, de mimarla, de integrarla. Así que también es chulo, ¿no? Sin que haya disfunción, poder conocer esa zona. Sí, totalmente, y tan necesario. No Mm, solamente estar pendiente de esa parte clínica, que obviamente es exacto, importante, porque que nosotras estemos tranquilas, es lo que tú dices, no es meter presión ni querer sensibilizar más, ¿no? De decir, oh, una tarea más para ti, ¿no? Que tienes que revisarte el suelo pélvico, no desde esa perspectiva, sino de, oye, pues revísate, obsérvate, escúchate, no tienes que ir de cabeza corriendo a una clínica, pero obsérvate primero porque claro, si te vas a quedar embarazada, que es tu intención, cuanto más preparado vaya esa parte, no solamente a nivel físico, clínico que estamos hablando, sino también esa parte más holística que me ha encantado que lo comentes, porque hay mucha memoria ahí de nuestras ancestras, tal y como tú has dicho, pues mucho mejor. Y aquí hay una combinación, o sea, esto es multidisciplinar y que vaya siendo como ellas lo vayan sintiendo, ¿no? Es como, pues sí, estoy sintiendo ahora que es el momento o que tengo una señal de todo lo que tú has dicho que puede ser que me avise de, oye, pues mira, sí, me voy a mirar esta parte, ¿no? O voy a mirar esa parte más holística. Entonces, preparar esa zona, porque cuando nos quedamos embarazadas, que pueden venir cositas, que tú dices, si yo hubiera sabido esto antes, me lo hubiera preparado. Entonces, desde la prevención vamos a trabajar ahí. Es como cuando hacemos ese abordaje previo para programar la salud de una futura persona, pues en esa programación también está incluida el mirarte a ti misma para lo que viene después, ¿no? Y para que ese embarazo lo lleves lo mejor posible. Así que importante esta parte que está relacionada con lo que decíamos antes, también con la vascularización, es que se concentra mucha energía en esa zona. totalmente, totalmente. Y luego, por ejemplo, una cosa también muy importante es que lo que está claro, clarísimo, es que a medida que las semanas de gestación vayan avanzando, cada vez va a haber más peso porque el bebé se va a ir haciendo más Ujú, grande y es probable que si empiezas, ahora si hablamos de disfunción, un embarazo con una pérdida de orina, esa pérdida de orina vaya a más. Si empiezas el embarazo con una sensación de peso o ocupación en la vagina, esa sensación vaya a más porque es que es peso dependiente. Y en claro. una semana 38 que el bebé ya puede pesar 2 kilos 700 o 3 kilos, pues claro, es que estás ahí aguantando, aguantando un bebé y quien dice en el periné dice en las lumbares. Y luego una cosa que también me parece súper bonita antes de quedarnos embarazada, y esto pasaba este fin de semana, yo este fin de semana estaba dando clase, bueno, yo llevo la dirección de un máster de fisioterapia del suelo pélvico y tenían el primer seminario las alumnas de Barcelona. Y había una chica muy jovencita que hace muchos años que está con pastillas anticonceptivas por algo que no es, es decir, no estaba utilizando las pastillas anticonceptivas como medicamento, sino como anticoncepción y se estaba planteando dejarlas. Y me decía, claro, ¿y qué sistemas hay para evitar ese embarazo? Y cuando yo le expliqué, los sistemas de barrera los conoce todo el mundo, los sistemas hormonales los conoce, ¿no? Pues que sí, preservativo, diafragma, anticonceptivos, parches, etcétera. Pero muchas veces, y esto tú lo sabes, la gente no conoce las propias señales de su cuerpo para saber en qué fase del ciclo está. Y esta chica tenía 25 años y jamás se había parado a pensar que antes de tomarse las pastillas, que hacía como 5 años, algo así, que es cierto que no siempre tenía la misma lubricación, que su posición del útero era diferente, que el moco cervical iba cambiando, ¿no? Lo que llamamos como los marcadores biológicos que se utilizan en el método sintotérmico. Entonces también es muy bonito poder conectar con esa búsqueda del embarazo desde el conocernos a nosotras y poder, al final, el método sintotérmico se estaba utilizando para prevenir el embarazo, pero también lo puedes usar como método de autoconocimiento y para saber cuándo va a ser más fácil que ese embarazo llegue. Yo siempre digo que nos tenemos que presentar a la búsqueda del embarazo, siempre y cuando sea posible, con la mayor ilusión, la mayor confianza en el cuerpo y disfrutando del sexo como tal, ¿no? En este caso, si el embarazo llega por, pues, por un coito o por un acto sexual donde el coito es obligatorio. Em, pero si nos conocemos,
es guay porque entenderemos pues nuestra ciclicidad, en qué momento es fácil que estés más triste o menos triste, por qué las braguitas tienen un flujo de esta manera o de otra en base a cómo estás. Entonces es como que va más allá, es como que conecto con mi energía, con mi sabiduría, con mi conocimiento, con mi intuición como mujer, que desgraciadamente estamos capadas, capadísimas. Yo la primera, porque me dejo llevar por el día a día y la vorágine laboral y de golpe te das cuenta que estás montándote una reunión cuando menos receptiva estás para hacer esa reunión, ¿sabes? Entonces, pues Sí. mira, este podcast me cae muy bien porque estoy a puntito de que me venga la menstruación y estoy como más dulce, como más amorosa. Entonces esas cosas también son embarazo. Ay, son embarazos, son importantes. Cosas que tú has hablado mogollón de veces, Carmen. Sí. Pues justo estamos las dos alineadas en esa fase ¿Sí? Mira, a mí me del viene el ciclo. viernes. Hoy es jueves, pues si no me viene mañana, me viene pasado mañana. Yo me Ahí quedan unos estoy. días más, pero bueno, estoy también ahí en fase lútea ya casi premenstrual, o sea que De casi hecho, casi. hace 2 días tuve una bronca conmigo misma que acabé llorando y pensando, madre mía, Irene, ¿cómo la lías? Pero bueno, luego eso lo dejamos para otra vez si quieres. Productividad y Sí, 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 ciclicidad. sí. Sí, sí, un temazo, esto vamos a hablarlo también, pero lo Total. importante que tiene que quedar, que eso es lo que yo enseño mucho siempre, ¿no? A mis chicas, es que conectar con una misma, con la feminidad, con nuestras hormonas, conocernos, que es que no nos lo enseñan, o sea, No, no, ni se habla del método sintotécnico, esto debería de ser algo como incluso hablar antes de eso que del preservativo y que del parche y que de los otros métodos anticonceptivos que existen, ¿no? Porque al final es la parte más importante. Pero bueno, esto también es otro tema ya, otro que melón. dejaremos para otro momento, que ya Otro también he melón hablado en yo. el que la Sí, sí, sí. farmacoindustria entraría en juego. Ya Eso es. hablaremos. Sí, sí, hablaremos porque aquí estamos también nosotros de acuerdo con eso y otro melón totalmente. Has hablado también, Irene, de lo importante que es mantener esa sexualidad, ¿no? Claro, lo ideal y que queremos y lo que es natural es que esa vida surja de esa chispa, del amor, de ese encuentro, ¿no? En este caso, pues una pareja que sea heterosexual, encuentro entre hombre y mujer y que de ahí surja esa magia, ¿no? Esa vida. Entonces, dado esta circunstancia, ¿cómo podemos también relacionar todo lo que hemos hablado con, o sea, el movimiento, con la salud de mi suelo pélvico y con ese placer que en muchos casos se olvida, porque yo veo muchas parejas que llevan mucho tiempo en este proceso, 1 año, 2 años, años, que no se da, que llevan a su espalda varios ciclos de FIT que no han salido bien y llega un momento en el que ya se desgasta y se pierde esa espontaneidad, ¿no? Y como además estamos nosotras más desconectadas, ¿no? En este caso ella más desconectada de hormonalmente, ni siquiera saben en qué momento de tu ciclo hay más líbido, menos líbido, estás más húmeda, menos húmeda, estás muy desconectada. Entonces aquí, eh, ¿por qué es tan importante? Vamos a hablarle, vamos a intentar como persuadirla, ¿no? Convencerla de la importancia que tiene el también reconectar con ese deseo sexual durante este proceso de búsqueda. Da igual por dónde vayas, si vas por lo natural o por la reproducción asistida. Mira, voy a hacer una primera parte que es así un poco más académica, más como técnica, y luego lo llevamos a intentar meterlo en nuestro día a día, en nuestro estilo de vida y tal. Fíjate, tanto, y volviendo al ejercicio o al movimiento, que es lo que hemos perdido o que se está perdiendo mucho, o bien somos sedentarios que nos movemos 1 hora al día y ya está. Y luego nos metemos en el deseo y en cómo funciona todo esto. Entonces, es muy importante entender que el ejercicio, el movimiento y la fertilidad, hay una parte que son los neurotransmisores, ¿no? Esos mecanismos que nos conectan diferentes cuerpos. Y el ejercicio físico, o vamos a hablar del movimiento, el ejercicio físico en particular es cierto, pero el movimiento está modulando directamente estos mensajeros químicos que afectan tanto a la ovulación, a la implantación, como a la calidad del ovocito, ¿vale? No me quiero meter en mecanismos de acción muy concretos, pero por ejemplo, la dopamina eh, es un neurotransmisor de la motivación, del deseo. Su influencia en la fertilidad va a ser tanto de estimular la ovulación y el líbido. ¿Y qué tipos de ejercicios favorecen esto? Pues ejercicios de fuerza, ejercicios a intervalos, ejercicios
de media alta intensidad. Todo esto, fíjate, un neurotransmisor, dopamina, efecto en el deseo, motivación y efecto en fertilidad. Si hablamos de la serotonina, su efecto principal sabemos que es el bienestar, que es la calma. En la fertilidad, ¿cuál va a ser su papel? Regula el ciclo menstrual, afecta directamente al endometrio. ¿Y cómo lo conseguimos? Con movimiento rítmico, con luz natural, con lo que nos proporciona después la práctica de ese movimiento. Por otro lado, otro neurotransmisor sería la noradrenalina. La noradrenalina, su efecto principal va a ser la de la activación, el flujo sanguíneo. A nivel de la fertilidad, esto nos va a ayudar a la perfusión uterina, en su equilibrio circulatorio. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con HIITs, por ejemplo, ¿no? Ejercicios de alta intensidad a intervalos, HIITs breves o un cardio también. Por ejemplo, otros, endorfinas. Las endorfinas, placer, relajación. A nivel de la fertilidad, las endorfinas también favorecen la implantación, la receptividad. ¿Qué nos puede dar endorfinas? Todo aquello que te guste y te haga sentir bien, desde el yoga, la danza, el movimiento libre, pero también los ejercicios que a ti te motiven y te gusten. Y luego, por ejemplo, el GABA, que a nivel de fertilidad nos ayuda a disminuir el estrés, favorece la implantación. Su efecto principal va a ser el de calma, el de favorecer un tono parasimpático necesario para la excitación. Entonces, pues en ejercicio nos encontraríamos que la relajación, los ejercicios de relajación, el pilates, el yoga, todo esto, bueno, pues puede ser interesante. Entonces, fíjate que hay una serie de neurotransmisores, así desde un punto de vista más aburrido y bioquímico, que interfieren a la vez tanto en el ejercicio físico como en la fertilidad. Otra cosa que es muy importante, em, el ejercicio físico además, una de las cosas que nos ayuda a promover en el cuerpo es la autoestima. Y si tenemos una buena autoestima, porque nos sentimos más fuertes, porque físicamente nos vemos mejor, a las mujeres nos gusta vernos bien. Yo no digo que nos veamos con los cánones de belleza que nos han dicho que deben ser. No estoy hablando de lo que nos imponen desde fuera, sino de cómo te ves tú. El ejercicio físico hace que te sientas más ágil, que te sientas más fuerte, que te sientas en una postura más óptima. Por lo tanto, eso va a influir directamente en tu bienestar, en tu autoestima. Y cuando tienes una autoestima alta o más elevada, es fácil que de por sí el deseo salga o que sea más fácil de que salga. Y si nos metemos en la otra parte, en el deseo tiene como dos sistemas, ¿no? Tiene el deseo endógeno y el deseo reactivo. El deseo endógeno es aquel que podemos sentir cuando estamos en etapa fértil, en la ovulación. Como estamos acercándonos a la ovulación, es fácil que mi cuerpo tenga líbido para, como hembra de la especie, busque al macho alfa de la especie para que me asegure pues unos buenos genes para una buena reproducción, ¿no? Pues voy a tener unas crías fuertes porque me voy con el macho alfa de la manada. Entonces ese es el deseo endógeno. Es cierto que si ese deseo endógeno disminuye, por ejemplo, pues porque las hormonas están desbalanceadas, porque hay mucho estrés en el día a día y no vivo una situación parasimpática óptima como para buscar el deseo, existe el deseo reactivo. Y el deseo reactivo es aquel deseo que se cultiva cuidándote tú, cuidando las conversaciones, cuidando las caricias, los besos, los abrazos, ¿no? Esa relación de comunicación de pareja más allá del acto sexual que hace que después ese acto sexual apetezca. Imagínate que estás con una amiga o con tu pareja, da igual, y os habéis ido a cenar y por toda tu familia que tú no tienes más hambre, que te has quedado súper a gusto y que no te cabe para nada el postre. Entonces viene el camarero y te dice, Carmen, postre, y tú no, 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 yo estoy lleno, es decir, no tengo deseo. Pero tu amiga, tu pareja, da igual, se pide un culán de chocolate. Y cuando el culán de chocolate llega a la mesa, tú ves que tu amiga, tu pareja, quien sea,
mete la cucharita en el culán y te acuerdas de que ese culán está calentito. Cuando sale empieza a salir ese chocolate de dentro y tú que estabas súper llena, dices, oye, ¿qué me dejarías una cucharita? Eres la misma persona que estabas llenísima, que no podías comer más. Eso es el deseo reactivo. Es el deseo que en base a el entorno, a las creencias, a cómo lo cuides, podemos hacer que aparezca. Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que la sociedad en la que vivimos no nos permite momentos parasimpáticos o no nos permitimos agendarnos, movernos momentos parasimpáticos. No tenemos tiempo para conectar con nosotras, no tenemos tiempo para quedar con las amigas, no tenemos tiempo para salir a dar un paseo, para conectar con la naturaleza, para descalzarnos, para ponernos crema tranquilamente después de ducharnos. Entonces, claro, ¿cuándo aparece más deseo? Pues cuando estamos de vacaciones, ¿no? Cuando estamos de vacaciones suele ser una temporada en la que, bueno, pues tenemos más encuentros íntimos, estamos más expuestos a la luz del sol. Pues sería intentar eso, que a veces ya sé que es difícil en el día a día, incluso para mí, que estoy aquí explicándolo y parece que me sé la lección de memoria. Lo que pasa es que a veces esa lección, pues no somos capaces de aplicarlas. Y yo creo que volver a conectar con nosotras, con nuestras amigas, con el poder de la tribu, con el poder de la tribu femenina, no significa solo que agendemos las citas con nuestra pareja, que también es una herramienta que podemos hacer, pero volver a recuperar nuestro espacio para recuperarnos a nosotras creo que es fundamental para que después el resto pueda darse, porque eh, irte un fin de semana con las amigas hace que vuelvas súper bien, iba a decir una Totalmente. palabrota, hace que vuelvas súper bien a casa, que la carga de la Sí, casa sea menor, que la carga de los niños sea menor, que la carga del marido sea menor. Y yo creo que a eso no se le da suficiente importancia. Y, por supuesto, si hay algún miedo, alguna creencia, alguna vivencia relacionada con la sexualidad, con el coito, con la fertilidad, todas esas cosas que no se pueden ver, medir ni tocar, que las abordemos, porque muchas veces simplemente poniéndolo encima de la mesa, esto ayuda. Y para acabar te contaré el caso de una paciente que vi hace nada, debe hacer 10 días. Estaba haciéndole, bueno, pues la anamnesis, la entrevista. Y sabes cuando estás con pacientes, seguro que te ha pasado a ti, y dices, hay algo que no me está cuadrando. Hay algo que no, que hay algo que no me está diciendo, yo no estoy sabiendo ver. Y esta chica, pues, consultaba porque quería quedarse embarazada. Hacía un año y medio no se quedaba embarazada. Y me salió decirle, y se lo dije con todo el respeto, le dije, Luisa, da igual, nos inventamos un nombre. ujú, ¿Puedo hacerte una pregunta con todo el respeto y el amor del mundo? Y me dice, sí, le digo, ¿tú quieres quedarte embarazada? Se quedó callada, yo asentí con la cabeza y me dijo, pues es que no lo sé. Y me explicó la razón del no lo sé. Pero ella llevaba un año y medio buscando relaciones sexuales con penetración y eyaculación interna para quedarse embarazada. Pero había un miedo muy grande, que tampoco voy a explicar, que no se había puesto encima de la mesa con su pareja. Y todo estaba bien, y es una chica joven, no sé si tiene 32 años, 33 años, es decir, no estamos hablando de una mujer de 43 que busca su primer embarazo. Entonces, eso también está ahí, y poder dar espacio a esos miedos que no has verbalizado también hacen que tú puedas disfrutar de ese sexo para que ese embarazo llegue, porque había sexo, pero ella deseaba inconscientemente que le viniera la regla. sí, 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 eso pasa, o sea, tipo así o parecido, casos así. Y justo, bueno, yo voy haciendo encuestas también en Instagram y demás, ¿no? De todo lo relacionado con la fertilidad. Y es que no sé, no quería que se me olvidara antes, porque tú estabas comentando antes de contar este caso, eh, sobre, bueno, aparte de sobre los miedos, ¿no? El deseo sexual y demás, y el tiempo con una misma. Yo pregunté, o sea, ¿qué cosas te has dado cuenta cuando tú te escuchas y te atiendes a ti misma? Que puede ser que tu cuerpo te esté pidiendo a gritos. Bueno, cuerpo, alma y mente, metemos ahí, ¿no? Yo puse varias opciones y había unas que yo sentía que para mí me estaba pasando más en ese momento, ¿no?
Y la mayoría, yo creo que ha sido el voto más, el mayor, el que ha salido más abundante, decían más tiempo para mí misma. O sea, empezar por algo que ni se nos olvide por la cabeza en muchas ocasiones y es como tú eres la persona más importante de tu vida y tienes que empezar por ahí. Entonces, partiendo de esa base con todo lo que hemos hablado y así hacemos un cierre chulo, Irene, primero hay que empezar por escucharse a sí misma, por atenderse a sí misma y en el momento en el que tú ya conectas contigo, ya todo sale mucho más fácil y ya ahí puedes practicar un ejercicio físico consciente desde el autoamor, porque es muy diferente. Esto es otro melón también para hablar otro día, ¿no? Totalmente. La diferencia de meterte en una sala de gimnasio con luces artificiales, a la fuerza de no tengo ganas, pero estoy aquí en la bicicleta, subida, tal, a hacerlo con cariño y con amor y conectando con lo que tu cuerpo está haciendo, ¿no? Y está moviendo, con esa respiración que tú decías. Luego con la conexión con nuestro útero, con nuestro suelo pélvico, todo lo que hay dentro, con esa cajita, ¿no? Porque al final es una, como tú decías, una cajita que recoge todo ese rinconcito que va preparando para el bebé y la sexualidad, es que está todo unido. Entonces, vamos a partir de esa base eh, y como un poco conclusión a esto, pues que el movimiento no sea un castigo, que sea ni una obligación, que sea algo que tú decides hacer, implementar y que no tiene que ser porque mucho más es mejor, sino pueden ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de hit, como tú has dicho antes, más que suficiente de forma consciente que sea esa la forma en la que el cuerpo se prepara, ¿no? Para sostener, para nutrir y para dar vida, y que eso al final se conecta con todo lo demás, porque es como, yo pongo mucho el ejemplo del dominó. Entonces, si yo ya conecto y hago ese ejercicio de la conciencia, estoy tirando esa fichita del dominó y ya pi, 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 hace como un efecto cascada, que todo lo demás va rodando, incluso ese deseo sexual reactivo del que tú hablabas, ¿no? Porque, Exacto. y también intrínseco, porque ya hormonalmente va a estar todo mucho mejor y más ordenado que cuando no hago esto, ¿no? Cuando no conecto ni hago ese ejercicio físico desde el amor. Así que, Y no Irene, solo auto, y no solo culpabilizarnos a nosotras, porque parece ser ujú, que eso, y esto es un melón, pero quiero ponerlo encima de la mesa, parece que somos nosotras las que no tenemos ganas o las que X, pero el deseo reactivo se tiene que cultivar de las dos eso es, partes, es decir, sí, sí. ¿con quién me voy a meter en la cama y desde qué estado emocional nos vamos a meter en la cama? Voy a hacer un Ujú. ejemplo muy banal. George Clooney está muy bueno y tiene muchos años. ¿Todos los señores de su edad están así de buenos con esos años? No. Es decir, mujeres, nos responsabilizamos de nuestras curvas, de nuestro peso, de nuestra tripa, de nuestras estrías, de nuestras arrugas. Pero chicas, también nos apetece comer un bombón y no comer un queso pasado. Es decir, entenderme Total. que el deseo reactivo viene a partir de un culán, a partir de algo que la verdad está dejado y que tal, pues no. Entonces, cuidado, porque haces reuniones con amigas y oye, el tío que está bueno somos todas las que decimos, ¡ah! Ay, es que mi marido no me pone. Bueno, pensámonos por qué no me pone mi marido. A lo mejor también nos tenemos que cuidar un poquito los dos, ¿no? No solo venga la mujer y culpa para la mujer y carga para la mujer y la mujer y la mujer. Y yo creo que eso es importante. Y a mí, así también para acabar, hay una Total, frase que me gusta muchísimo. No sé dónde la leí en su día, la verdad es que no lo sé, y dice, mientras espero la vida que deseo crear, mientras espero la vida que deseo crear, también aprendo a cuidar la vida que ya soy. total. Pues me encanta la frase y lo que acabas de reflexionar, pues claro, es como siempre se quedan flecos, ¿no? Después de todas las cosas que hablamos, pero es súper importante lo último que has dicho y cerramos con esta mega frase para que se queden ahí reflexionando todas y que no queremos un bizcocho seco, queremos chocolatito por dentro, ¿no? Un culán. Eso. Genial, Irene. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí compartiendo tanta información valiosa conmigo y con todas las mujeres que... Y yo espero que los hombres también lo escuchen, que al final yo lo hago también para ellos. Lo que pasa es que estamos ahí un poco pendientes, ¿no? De que se acerquen al cotarro y que se nutran de esto, pero bueno, estamos ahí en ese trabajo.
Muchísimas gracias, Irene. Un placer Nada, estar contigo aquí. Y nada, pues tenemos ahí temas pendientes con los que hablar. Un eso es. besito. Muchísimas gracias a ti y gracias a todas las que estáis escuchando esto. Un beso fuerte. Gracias. Chao, chao. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo.